Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta calurosa pero agradable tarde de viernes, ya 6 de noviembre, culminando esta primera semana del penúltimo mes del 2020. ¿Quién diría? Estamos al fin y al cabo tratando de culminar este año tan complejo para muchos sectores de la economía, pero ya apuntando a una recuperación en el 2021. Muy positivos los números que se están dando en estos últimos meses, lo cual nos da quizás un poco más de calma, menos incertidumbre. El polvo que se levantó está empezando a bajar lentamente, lo cual está haciendo de que varios sectores puedan proyectarse de forma mucho más positiva. En este espacio vamos a tener una conversación importantísima porque hablamos un poco de la influencia de los Estados Unidos en Paraguay, esa bilateralidad que se da y qué va a pasar a partir de ahora en el caso de que el nuevo presidente vaya a fortalecer o decida no fortalecer las relaciones con otro país o con otros países de la región, ¿por qué no? Y de qué forma puede llegar a impactar esto en nuestra economía directamente. Ya para más detalles lo tenemos a un especialista entendido del área de todos los puntos con nosotros, el ex ministro de Hacienda, Germán Rojas, a quien le agradecemos por este valioso tiempo que nos brinda. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, David, a través tuyo, a todos los que nos están mirando y un agradecimiento muy especial a la producción de tu programa que hace posible que estemos conversando esta tarde. Se nota el trabajo de la nueva generación de gente que trabaja en Paraguay y eso es una señal sumamente alentadora de lo que a mí me toca acompañar desde acá. Muchísimas gracias, doctor. Queremos utilizar un poco de su sapiencia y la expertise que tienen todas estas áreas, tanto al frente de un brazo del Paraguay, como también ese relacionamiento que ha tenido usted de cerca con los Estados Unidos y con varios referentes de este país. ¿Qué tanto puede llegar a impactar en el Paraguay el norte que vaya a tomar, valga el juego de palabras, Norteamérica? Bueno, mira, yo creo que Paraguay comenzó a establecer un vínculo de mucho mayor visibilidad y con iniciativas mucho más fuertes a partir de los últimos 6 o 7 años aproximadamente. Pero eso responde también un poco, según lo que yo veo, a una iniciativa de Estados Unidos de empezar a buscar a establecer una agenda con la región que o estaba ausente o estaba presente en algunos en pocas iniciativas y con pocos países. Yo creo que lo que yo espero es simplemente la consolidación de esa nueva agenda de trabajo con la región y con Paraguay principalmente, que yo veo que comienza fuertemente con una presencia diplomática de mucho más fuerza. No digo que no haya sido lo mismo anteriormente, pero con una dinámica bien diferente. Digamos que solamente el hecho de que se hayan reunido nuestros presidentes después de muchísimos años marca un hito dentro de esta relación. Pero muchas veces las visitas de los presidentes no son suficientes. Hay también todo un acompañamiento que tiene que venir de la mano de los distintos proyectos y las distintas áreas de cooperación y negocios mutuos que estamos desarrollando con Estados Unidos. Y que yo espero al menos que vayan consolidándose y vayan mostrando lo que Paraguay siempre puso sobre la mesa en la conversación bilateral, que fue siempre el hecho de hacer saber de que Paraguay tiene sus propias convicciones, su propia forma de hacer las cosas, que se va viendo de que Paraguay es diferente. ¿En qué sentido? En el sentido de analizarlo desde el punto de vista de su desarrollo como país frente a la medida uniforme de medición del resto de los países de la región. Y particularmente en el caso nuestro, el estar insertos en un vecindario que es bastante complicado. Totalmente. Doctor, ¿cómo está visualizando usted la cuestión de los comicios en Estados Unidos? ¿Le parece legítimo el reclamo de Donald Trump en cuanto a que hay fraude de por medio en el escrutinio, básicamente? Me es muy difícil opinar porque soy muy cuidadoso en el respeto hacia los procesos internos de cada uno de nuestros países, ¿verdad? Muchas veces nosotros sufrimos en carne propia lo que significa la interferencia que pudieran haber hecho en algún momento de nuestra transición hacia una democracia que tiene su proceso de maduración y que va avanzando con sus luces y con sus sombras, más luces que sombras en este caso. Y
me abstendría de darte una respuesta al respecto, pero lo que sí siempre va a prevalecer va a ser un camino hacia encontrar mejores destinos que yo creo que está en el común denominador de ambos candidatos y de toda la ciudadanía acá en Estados Unidos. Más allá del candidato que llegue a ser electo, doctor, ¿cree que podría influir en estos últimos trabajos, pasos importantísimos que dimos, por ejemplo, para que la carne paraguaya ingrese al terreno estadounidense? Quedan muy pocos pasos que hacer. Yo creo que Paraguay ha hecho un esfuerzo importante en adaptarse a todas las exigencias que tiene el mercado americano. Nuestros productores, así como también la industria, hicieron su parte. Hay un enorme trabajo hecho en el liderazgo que hace la Cámara de la Carne en Paraguay, así como también la Asociación Rural. Y es una cuestión simplemente de pasar los últimos... trámites que existen en una burocracia que es bien compleja y colocar a Paraguay en consideración de un mercado que no conoce lo buena que es la producción que nosotros tenemos. Y eso se nota, lo reconocen propios y extraños. Vamos a acordarnos de lo que éramos en el 2003, donde Paraguay tenía una cuota de exportación de no más de 50 millones de dólares, y lo que es hoy, y a un solo mercado prácticamente, o dos, y lo que es hoy la presencia de Paraguay en su mercado cárnico en 54 destinos como mínimo, y con una adaptación enorme a los requerimientos de cada uno de los mercados. Yo vine diciendo hace mucho tiempo de que acceder a los mercados es una cosa y otra cosa es mantenerse en él. Yo creo que nosotros siempre, todo nuestro trabajo que hicimos acá en Estados Unidos y seguimos haciendo es hacer entender que nosotros necesitamos oportunidades. Pero esas oportunidades tienen que venir acompañadas de una responsabilidad compartida en el sentido de abrir las oportunidades, por un lado, y por otro lado, tomar esas oportunidades con toda la seriedad que esto amerita. ¿Qué quiere decir esta seriedad? Es irse a cumplir con los estándares de los mercados internacionales. Acá no se trata, no consideremos que Paraguay es el único país que produce carne en el mundo, o el único que produce soja, o el único que produce sésamo, o lo que sea. Hoy en día la demanda por alimentación sana, antes que por la alimentación, entre paréntesis, orgánica, que tiene mucha demanda acá en Estados Unidos, está acompañada por ejemplo, el hecho de que vos haga un espectro enorme en tus factores de producción. El primero es la aplicación de las mejores tecnologías, el uso adecuado del suelo, el cuidado del medio ambiente, el uso de materiales que no hagan que tu producción pueda ser considerada como dañina para la salud de la gente. Y esa es la parte que a nosotros nos corresponde hacer. ¿Cómo se hace esto? A través de la transferencia de conocimiento, a la transferencia de tecnología, pero más al hecho de apegarse a este tipo de cosas. Y también la responsabilidad de asumir los compromisos que se toman. Si yo me comprometo como país a cumplir X cantidad de provisión por mes, tiene que ser esa, porque si no desaparece del escenario. Eso es categóricamente. Aparte, doctor, está la cuestión de la balanza comercial, de que muchos sectores opinan de que se debe apuntar mucho al equilibrio, porque Paraguay importa 3 o 4 veces más de lo que exporta de los Estados Unidos. Buscar ese equilibrio creo que sería bastante beneficioso también para ambos, ¿no? Obviamente, obviamente, eso es indiscutible. Estados Unidos tiene una posición superavitaria dentro de este tema, sumado al hecho de que se constituye en el principal inversor inversor extranjero en Paraguay. Acuérdate que la mayoría de los bonos emitidos por el Estado paraguayo están en posesión de fondos de pensiones y fondos de inversiones grandes de Estados Unidos, y son de las instituciones más sólidas que existen en el mundo. ¿Y cuál es la solidez de esas inversiones en el Paraguay? Que se tratan de instituciones que no hacen a la parte especulativa de capital. Tenemos inversores que apuestan a largo plazo, y esa es una lección a aprender internamente en Paraguay también. Fíjate que el equivalente del IPS en cualquier país, en cualquier estado o cualquier compañía privada que tenga inversiones de esos fondos, invierte en nuestro país, porque no podríamos hacer lo mismo, ¿no? Categóricamente. Doctor, ¿cómo está visualizando estos 2 meses del 2020 que restan a grandes rasgos? Estamos empezando a ver ciertos números positivos de recuperación.
Va a ser así. Yo confío en que esto es así. Nosotros como productores de alimentos siempre vamos a tener demanda. Yo siempre digo, uso como ejemplo a aquel que produce un teléfono celular, no se lo puede comer. Lo que sí nosotros vamos a tener son problemas como lo que estamos viendo de navegabilidad, vamos a tener problemas de sequía, vamos a tener problemas a lo mejor de precios internacionales, pero siempre tu producción va a ser vendida. Ahora, ¿cómo se puede contrarrestar esos vaivenes? Simplemente aplicando mucha conciencia en el desarrollo de esta base productiva que nosotros tenemos. No va a cambiar de la noche a la mañana, pero en la medida en que se apueste a la aplicación de esos principios que te estaba mencionando anteriormente, tenemos todas las posibilidades del mundo en avanzar. El mundo nos ha dado a nosotros la misión de alimentarlo. eh, y yo creo que, siempre lo dije también, me habrán escuchado muchas veces mencionar, el hecho de que esto es posible siempre y cuando que nosotros tengamos en cuenta algunos factores como los siguientes. El primero, el hecho de la aplicación de la tecnología que yo te estoy diciendo. El segundo es el hecho de que se haga mucha productividad en esto. Hoy ya no se trata de conseguir el mejor precio con la menor cantidad de productos, se trata de conseguir el mismo precio con la mayor productividad. ¿Qué quiere decir eso? Mayor rendimiento por hectárea en la producción agrícola, o significa de que el ganado que vos estás produciendo gane más peso por día y puedas venderlo lo más rápido posible, por un lado. Y por el otro lado también, nunca olvidar la tercera pata, que tal vez sea la más importante de todas, de que este modelo productivo tiene que todavía apuntar a generar responsabilidad social, en el sentido de que sea un modelo que no favorezca a pocos y empobrezca a muchos. Porque este es un problema que no nos ocurre solamente a nosotros, está ocurriendo transversalmente en muchos países que pasan por este tipo de proceso. Aparte, si nos ponemos a analizar lo positivo dentro de todo lo negativo que ha traído la pandemia, doctor, esta transición obligatoria, como ya lo decía usted, a la tecnología que ha hecho un salto cualitativo, cuantitativo en 8 meses, de lo que en Paraguay hubiese sucedido normalmente en unos 5 o 10 años inclusive, lo hemos comprimido todo en un par de meses, y también nuestra macroeconomía que está permitiendo hoy que seamos el país menos golpeado de la región. Va a depender mucho de nosotros. Vos tocaste muchos puntos que son súper válidos, David. ¿Qué te digo? Esta situación que estamos viviendo hoy hizo una especie de reseteo general de todo lo que es nuestra forma de ver las cosas. Nos hizo cambiar de valores, nos hizo ver en perspectiva diferente las cosas, y siempre esto va a crear ganadores y perdedores. Lo que nosotros tenemos de riqueza es el hecho de que tenemos una amplia población joven que tiene que estar preparada para enfrentar lo que se viene. Hay muchos desafíos por delante. Vos me hablas de conectividad, tenemos mucho hecho, pero hay muchísimo para hacer. Digamos, algo que yo siempre estoy mencionando y estoy tratando de ver la forma como poder hacerlo es tener, por ejemplo, que Paraguay tenga su propio canal de fibra óptica, por ejemplo. Nosotros hoy la calidad de internet que tenemos es muy baja, y quién no nos dice que podamos pensar en un proyecto que traiga un cable de fibra óptica directo desde el Atlántico y que alimente directamente a Paraguay esto crea una oportunidad enorme, porque hoy el tema de conectividad es tanto o más importante que cualquier otro servicio básico que nosotros tengamos. Más todavía cuando vos tenés toda la gente que está enganchada a los servicios de Internet, y tener una calidad por la cual se paga mucho, y el retorno de calidad y en servicio no es el adecuado. Pero eso simplemente es una cuestión de mirar entre todos. Mm, Ponerle que este proyecto si se puede llevar adelante, no creo que llegue a más de $300 millones hacer esta conexión que te estoy mencionando. Me imagino un cable de fibra óptica que, utilizando el mismo concepto de libre navegabilidad de los ríos, transite fluvialmente hasta llegar a Pilar, y ahí que se distribuya al resto del país a través de las redes de transmisión de energía, por ejemplo. Y hay tecnología disponible, hay especialización en esto, e inclusive, ¿quién no podría pensar que esto sea autosustentable? ¿Por qué? Porque esto te puede no solamente mejorar la calidad
acceso a un Internet de alta capacidad, de alto ancho de banda, sino que también permite, por ejemplo, que con ese cable de fibra óptica vos puedas establecer comercialmente un megacentro de data warehouse en Paraguay. Entonces, con eso vos le atraes a las grandes empresas de tecnología que hacen uso de nubes, por ejemplo, para establecer depósitos de almacenamiento de información en un hub como tiene Paraguay, donde vos tenés energía, donde vos no tenés fenómenos climáticos severos que hacen de que las instalaciones pudieran estar seguras. Y por sobre todas las cosas que no solamente nos va a servir a nosotros, le puede servir a Río Grande do Sul, le puede servir a Bolivia mismo. Entonces, esas son las cosas que de repente nos faltan hacer todavía. Y yo creo que no solamente eso, sino que nuestra gente necesita tener mejor utilización de estas herramientas para establecer los negocios que hoy están empezando a florecer y que nota la capacidad de resiliencia de nuestra gente en el sentido de empezar a usar lo más valioso que tiene el paraguayo, que es su creatividad para salir adelante. Eso es categóricamente. Doctor, amén de lo que mencionaba, el reseteo que Paraguay está experimentando en este 2020 puede ser propicio para que se vengan nuevas inversiones en una etapa post pandemia, ya que hablamos de Estados Unidos desde Norteamérica. Por supuesto que es posible. Mucho va a depender de que sepamos hacer conocer este tipo de ventajas que se tienen. Ya, de hecho, se está viendo eso. Pero yo creo que pasa mucho también por el hecho de que se tenga un mínimo de seguridad jurídica en los emprendimientos que se hagan. Acuérdate que yo nunca me voy a olvidar una vez visitó un ministro alemán Paraguay en los 90, por ahí él dijo algo que a mí se me quedó, que fue de que el capital es como un venado. Escucha una rama que vos pisás a 150 metros y sale disparando. Entonces, yo te digo, no te hablo de un criterio capitalista ni de otro criterio, no estoy usando términos ideológicos con esto, sino que simplemente lo que nosotros necesitamos es hacernos entender, hacernos conocer, hacer ver nuestra posibilidad y a crear simplemente lo que todo el mundo está pidiendo, que es una oportunidad. Fíjate lo que resultó del programa Maquila, por ejemplo, sumamente exitoso, y eso es lo que nosotros tenemos que tender a lograr. Tenemos que hacer entender también que se puede establecer por primera vez y ya es hora de que vayamos pensando en un proceso de integración regional. Nosotros vivimos en el mismo barrio, no nos podemos mudar de él. Entonces, entre todo el vecindario tenemos que ser conscientes de que todos que tengan una linda casa y vos que tengas un ranchito en el medio nos ayuda a que el barrio funcione. Y ese chiquitito te puede hacer servicio que vos necesitas. Nosotros no tenemos que considerarnos ni hacernos ver como competencia de nadie, sino que como complemento. Y volviendo a la historia de la maquila, te voy a volver a decir que claramente se demostró de que Paraguay es un complemento importante a la industria automotriz de Brasil, por ejemplo. ¿Y quién no te dice que, mencionando el tema de Estados Unidos, de que las grandes compañías que operan en Brasil o Argentina deriven parte de esa producción a nuestro país? Se ha evidenciado de una forma contundente el éxito y la voluntad y la capacidad y el buen nombre que ganó Paraguay a través de quienes participan en este proceso. No hablo precisamente de los empresarios que hicieron su parte y es valiosa, hablo de la gente involucrada en la línea de producción. Y en un emprendimiento que a mí me marcó mucho, que me impresionó mucho, fue el hecho de una de las compañías que contrata, por ejemplo, madres solteras y se encarga del cuidado de los chicos. Y nosotros necesitamos hacer muchísimas, ¿cómo te voy a decir? Acciones que pongan a la mujer como protagonista, como siempre lo fue de nuestra historia. Estamos en deuda con eso. Eso es categórico, doctor. Es sumamente importante poder realizar, obviamente, pasos para el Paraguay para dejar esto en la historia. Volviendo un poco para cerrar la cuestión de las elecciones, más allá de que Donald Trump sea reelecto o Joe Biden tenga la titularidad, digamos, de la representación estadounidense, ¿podría afectar esto a la relación bilateral con Paraguay, doctor? Yo espero que no, porque yo creo que no se puede hacer menos de lo que se logró hasta este momento. Y yo no te estoy diciendo otra cosa que no sean la realidad del hecho de haber comprobado de que Paraguay es un socio viable independientemente a cuál administración
se refiera. Paraguay fue confiable para los demócratas, fue confiable para los republicanos, y eso se ve y no se da por el hecho de que Paraguay esté alineado. Yo creo que simplemente no hablaría de alineación. Yo estaría más bien hablando de coincidencias de valores y principios compartidos mutuamente. Sumamente importante. ¿Qué te voy a decir con eso? Yo me voy a ir más lejos en el concepto. Yo creo que Paraguay, no solamente Paraguay, sino que la región empezó a ver el establecimiento de una agenda interesante de integración productiva. Yo creo que el hecho de los entredichos o las diferencias que están habiendo entre Estados Unidos y China hace que Estados Unidos esté mirando una relación que antes que sea este-oeste sea norte-sur o sur-norte. Entonces, yo creo que esa es una oportunidad que nosotros podemos tomar para demostrar que somos tan buenos o inclusive más eficientes que cualquier otro centro de producción y poder integrar cadenas de producción que sean exitosas y que por sobre todas las cosas traigan algo que nosotros estamos necesitando, que es la generación de fuentes de trabajo digno para nuestros compatriotas. Nosotros estamos obligados a hacerlo esto. Necesitamos crear para la población mayoritaria para hoy, que es tu generación, de crearles el mejor futuro al que se pueda acceder con todos los desafíos que esto conlleva. Y esperemos que así sea realmente, doctor. Por una cuestión de tiempo y varias preguntas que lastimosamente tengo que dejar en el tintero, pero última consulta y con esto cerramos, cortito. ¿Qué opinión le merece la nueva designación en la cartera de Hacienda? Un paso enorme hacia la institucionalidad. Yo veo, me pone feliz el ver de que haya una persona en la casa que está ocupando un espacio que hace rato le corresponde, porque el proceso de institucionalización del Ministerio de Hacienda viene de tiempo atrás. El ministro Llamosa es una persona que está preparado para este lugar. Yo creo que fue una decisión súper acertada, sin desmerecer a cualquiera de los demás candidatos que estaban ocupando esa posibilidad. Tanto el caso de la viceministra Marín como el caso del viceministro Orué, cualquiera pudiera haber sido, pero yo creo que la decisión cayó sobre el área de mayor presión y de mayor expertise, te voy a decir, para el momento que nos toca pasar, que es el área donde se distribuye y donde se administra los recursos que recibe el Tesoro. Excelente percepción, doctor. Queremos agradecerle este tiempo, más que nada, muy amena entrevista, desearle muchos éxitos y, como siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Bueno, yo quiero disculparme, a lo mejor si no tuviste más preguntas fue porque yo hablé demasiado. Tenés que pararme. No, está súper bien, doctor. La cuestión es que el entrevistado pueda hablarnos y darnos un poco de su conocimiento. Sí, yo sé que los tiempos de la prensa son traicioneros, pero esto merece mayor dedicación cuando se pueda. Yo no soy nadie para hablar de lo que estoy hablando, estoy muy lejos, estoy muy desconectado de muchas cosas, pero yo siempre veo potencial, oportunidades, pero las oportunidades tenemos que saberlas tomar también. La responsabilidad es un concepto que todavía tenemos que instalarlo fuertemente entre todos nosotros. Categóricamente, doctor, muchísimas gracias, un gran saludo. Igual, muchas gracias por el espacio, que estén todos bien, buen fin de semana y cuídense. Excelente, muchísimas gracias. Con nosotros, Germán Rojas, exministro de Hacienda, haciendo un poco de análisis del panorama, no solamente para hoy, sino de esa relación bilateral que puede llegar a darse en este escenario post-pandemia. Momento de hacer la pausa rápidamente, 16:29 a la vuelta. Tenemos también entrevistados de primer nivel para todos ustedes. Pausa, volvemos enseguida. Desde que la gente tiene Flow, no para de hablar de eso. Ellos son nuestros